Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia que conocemos sobre Podrick Payne, el famoso escudero de Tyrion Lannister. Podrick Payne nació en el año 286 después de la conquista. No sabemos su lugar de nacimiento ni el nombre de sus padres, pero sí sabemos que procedía de una rama menor y empobrecida de la casa Payne, una casa que rendía vasallaje a los Lannister. El padre de Podrick era uno de los hijos pequeños de los Payne y se había pasado la vida trabajando de escudero para sus primos más ricos. Engendró a Podrick con la hija de un cerero con la que se casó antes de partir para luchar en la rebelión de los Greyjoy y por desgracia perdió la vida durante la susodicha rebelión. La madre de Podrick le abandonó cuando él tan solo tenía 4 años para ir tras un bardo errante que le había metido un bebé en la barriga. Se fue tan temprano que años más tarde Podrick ni siquiera recordaría su rostro. Así fue que uno de los primos de su padre se hizo cargo de él, un caballero llamado Ser Cedric Payne, que trató a Podrick más como un criado que como un hijo, y aún así fue lo más cercano a un padre que el chico tuvo nunca. Estuvo con él durante 8 años, hasta que finalmente la casa Lannister convocó a sus vasallos al principio de la Guerra de los 5 Reyes, y Podrick fue con Ser Cedric para que le cuidara el caballo y le limpiara la cota de malla. Pero Ser Cedric murió en las tierras de los ríos, luchando en el ejército de Tywin Lannister, así que Podrick, lejos de su hogar, solo y sin recursos, se unió a un obeso caballero errante que respondía al nombre de Ser Lorimer el Barriga. Ser Lorimer formaba parte del contingente de Lord Lefford Lannister, que tenía la misión de proteger el convoy de provisiones del ejército de Tywin. Se encargaba pues de vigilar la comida, pero el desgraciado caballero iba robando a medida que vigilaba y se la comía él mismo, hasta que al fin lo descubrieron y Tywin optó por ahorcarlo para darles una lección a los posibles ladrones. Podrick había compartido el jamón robado y tal vez hubiera terminado compartiendo cuerda, pero su apellido lo salvó. Ser Kevan Lannister se hizo cargo de él cuando supo que era un Payne, y más adelante lo envió para que sirviera como escudero a su sobrino, Tyrion Lannister, el gnomo. Tyrion acababa de llegar con Bronn y 300 hombres de los clanes de las montañas tras haber sido preso en las mazmorras de Nido de Águilas, y pronto le cogió cierto cariño y empezó a llamarle por su diminutivo, Pod, en lugar de Podrick. Tyrion descubrió que era un primo lejano de Ilyn Payne, el verdugo del rey, y Podrick era tan silencioso como su pariente, aunque no por falta de lengua. Tyrion a veces intentaba hablar con él, pero Podrick era tan tímido que no respondía. Tyrion empezó a tener la sensación de que su padre lo había puesto a sus órdenes para reírse de él. Podrick tenía 12 años cuando entró al servicio de Tyrion. Nunca juntaba valor suficiente para mirarle a los ojos, ni siquiera cuando se animaba a hablar en voz alta. En vez de eso, siempre se miraba las botas, lo que hizo que a lo largo de los 3 primeros libros de Canción de Hielo y Fuego, Tyrion soltara varias bromas sobre ello. Sabemos que Podrick le ayudó a ponerse la armadura en la batalla del Forca Verde, aunque no llegó a luchar en ella, y antes de partir Tyrion le ordenó que si él moría en la batalla, Podrick se asegurara de acompañar a Shae hasta su casa. Pero Tyrion sobrevivió, así que Podrick le acompañó a desembarco del rey, donde se instaló en la Fortaleza Roja para servir siempre a su señor, que ahora hacía las veces de mano del rey. Sabemos que Ser Cedric había enseñado a Podrick a cuidar a los caballos y a revisarles las herraduras en busca de piedras, mientras que Ser Lorimer le había enseñado a robar, pero ninguno se molestó en entrenarlo con la espada. Así pues, Tyrion lo envió con el maestro de armas de la Fortaleza Roja cuando llegaron a la corte. Por desgracia, Ser Aron Santagar fue una de las víctimas de los motines del pan, así que el entrenamiento de Podrick tuvo que terminar abruptamente. Lo siguiente que sabemos es que a pesar de su edad participó valientemente en la batalla de Aguas Negras. Cuando Tyrion encabezó el ataque por la orilla del río, Podrick se presentó ante él bajo las almenas, esperando con 2 caballos, uno para Tyrion y el otro para sí mismo. Tyrion no quería que Podrick le acompañara, pero él no pensaba negarse, era su escudero y su deber como tal era estar al lado de su señor. Juntos cargaron con todos los demás contra los que intentaban derribar la puerta del rey con un ariete, y Podrick galopó detrás de Tyrion, asestando golpes de espada con las 2 manos contra todo enemigo que encontraba a la vista. Tyrion se separó de él durante la batalla, pero al final de ella, Podrick consiguió volver a su lado, justo cuando Ser Mandon Moore de la Guardia Real intentó rematar a Tyrion. Allí fue cuando Podrick demostró su aplomo. Mandon Moore era uno de los más peligrosos caballeros del reino entero, pero Podrick le golpeó desde detrás y le tiró al agua del río, donde Moore se ahogó y murió.
Más tarde, Tyrion reflexionaría sobre lo extraño que era que un chico que podía ser tan fiero en la batalla, en cualquier otro momento de su vida vivía sumido en la confusión. Podrick quiso quedarse permanentemente al lado de Tyrion, pero el maestre le echó mientras le curaba, y cuando Tyrion recuperó la conciencia, se dio cuenta que había sido Podrick quien le había salvado y llevado de vuelta a la Fortaleza Roja, y que él era el único en el que podía confiar. Lo primero que le ordenó fue que le trajera a Bronn y que le preparara vino del sueño, no leche de la amapola. Durante los meses posteriores a la batalla, Podrick siguió sirviendo a Tyrion, haciendo cualquier cosa que él le pidiera. Le recortaba la barba, le buscaba y le traía a las personas que quería ver, como Bronn, y en general le hacía todos los recados. Podrick dormía en una yacija a los pies del lecho de Tyrion para poder hacer cualquier cosa que le pidiera en cualquier momento del día o de la noche. Podrick fue uno de los que, junto a Tyrion y Bronn, recibieron a los dornienses que llegaron al desembarco del rey guiados por el príncipe Oberyn Martell, y Podrick era incluso el encargado de llevar el estandarte real de Joffrey, el venado y el león, aunque le costaba mantener alzado su peso. Por orden de Tyrion, Podrick se había aplicado en el estudio de la heráldica dorniense y consiguió reconocer todos los estandartes que había en el grupo. Más tarde, cuando Tyrion se casó con Sansa, Tywin les otorgó las habitaciones que habían sido de Lord Giles Rosby, las cuales eran un alojamiento espléndido y tenía habitaciones particulares más pequeñas donde se instalaron Podrick y las doncellas de Sansa, una de las cuales era Shae. Sin embargo, cuando Joffrey murió, Tyrion fue acusado del asesinato y Podrick fue detenido junto a ambas doncellas para ser interrogado. Podrick sería liberado un poco después cuando comprobaron que no sabía nada sobre el asesinato de Joffrey, y fue la primera persona en quien Tyrion pensó para pedirle a Ser Kevan que le dejara visitarle en la celda. Solo Podrick tenía permiso para ir y venir siempre que quisiera a ver a Tyrion en la mazmorra, y cuando le envió a buscar a Bronn, el mercenario se negó, pero al final Podrick consiguió arrastrarle hasta Tyrion después de suplicarle mucho. Por desgracia, Tyrion desapareció, se fue a Essos sin llegar a despedirse de Podrick y peor aún, sin llevárselo con él. Aquello fue para Podrick como una puñalada, pues aunque en aquel momento solo tenía 14 años, Podrick era un muchacho honrado que conocía cuál era su deber, aún se consideraba el escudero de Tyrion y en consecuencia le habría acompañado con lealtad hasta el fin del mundo. Afortunadamente, Podrick se enteró mediante Brella, la otra doncella de Sansa, que Brienne de Tarth había partido de la capital para buscar a Lady Sansa Stark, así que Podrick decidió seguirla, con la esperanza de encontrar a Tyrion junto a Sansa. Lo único que quería Podrick era encontrar a su señor, para volver a su servicio, para continuar siendo su escudero. Podrick partió montado en un jamelgo Picazo, armado con un chaleco de malla y una espada larga en una vaina de cuero que llevaba sujeta a la espalda. Brienne le encontró por el camino y le pareció pequeño para su edad, con el pelo fino y lacio y un orzuelo bajo un ojo. Poco a poco, mostrándose tan tímido como siempre, Podrick le acabaría contando su historia y sus motivos para buscar a Sansa y Tyrion, así que Brienne acabó aceptándole a su lado. Brienne fabricó 2 espadas de madera con ramas caídas para hacerse una idea de la habilidad de Podrick y comprobó con agrado que el chico era lento de habla, pero no de mano. Era valiente y observador, pero también estaba flaco, mal alimentado, muy falto de fuerzas. Brienne supuso que si había servido en la batalla de Aguas Negras había sido no por su destreza con las armas, sino porque nadie consideró que valiera la pena matarlo. Fue por eso que la mujer empezó a entrenarlo cada noche antes de acostarse, dejándole con ampollas y moratones, agarrotado y magullado, pero Podrick no se quejaba. Cada vez que le salía una ampolla en la mano de la espada, sentía la necesidad de ir a mostrársela a Brienne con orgullo, y además probó ser un buen compañero, pues cuidaba bien de los caballos. Podrick acabaría desarrollando por Brienne una lealtad parecida a la que había sentido por Tyrion. La llamaba Ser Brienne, mi señora, y la acompañó todo el camino hasta los susurros, donde se encontraron con 3 miembros de la compañía audaz. Dick el Ágil, el hombre que los había guiado hasta allí, murió, mientras que Brienne mató en solitario a todos los enemigos. Podrick no llegó a luchar con la espada, pero la ayudó a sobrevivir tirándole piedras a uno de los 3 adversarios. Podrick acompañó a su nueva señora de vuelta a Pozo de la Doncella, y de ahí a Isla Tranquila, a Salinas y a la posada de la Encrucijada, donde Podrick se encontró con Gendry y fueron atacados por el resto de miembros de la compañía audaz.
Brienne fue herida durante la lucha, aunque al final pudieron sobrevivir, y de ahí fueron llevados ante Catelyn, renombrada Lady Corazón de Piedra. Catelyn quiso ahorcar a Brienne por no cumplir su promesa y aliarse con los Lannister, y Podrick, como no paraba de decir que era el escudero de Tyrion y que había matado a hombres en la batalla de las Aguas Negras, no fue perdonado, sino que también fue llevado ante la horca. Catelyn le hizo escoger a Brienne entre morir ahorcada o matar a Jaime Lannister, y como Brienne no escogió, la ahorcaron junto a Podrick y a Ser Haile. Pero al final, mientras sus tres cuerpos se balanceaban, colgando del cuello, Brienne vio como Podrick se estaba muriendo ahogado, así que gritó una palabra y la soltaron. No sabemos cuál fue esa palabra, ni si también soltaron a Podrick con ella, pero parece ser que Brienne les dijo que sí, que aceptaba matar a Jaime en lugar de morir ahorcados, así que es de suponer que Podrick fue soltado y sobrevivió, aunque no sabemos qué le sucedió a partir de entonces. Y esto es todo lo que sabemos sobre Podrick Payne hasta el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.